Felicitaciones. El acta de la sesión 68ª se da por aprobada. El acta de la sesión 69ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ministra, muy bienvenida a esta comisión, por todos y todas. Señor secretario. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Ministerio del Deporte, en el que entrega antecedentes sobre el accidente sufrido por la ciclista Martina Timis en Argentina, en particular sobre el estado de los contratos de seguros para deportistas potenciales, PRODAR y otros antecedentes relativos. En segundo lugar, por último también, una comunicación de la bancada del Partido por la Democracia, en que informa que el diputado señor Ricardo Celis será reemplazado en esta sesión por el diputado señor Raúl Soto, que se encuentra presente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputada Marisela Santibáñez. Muchas gracias, presidente. El día de ayer estuvimos 3 diputados de esta comisión, junto a la ministra, junto a Matías, con una gran presentación de lo que va a ser Chile 2023, Panamericanos. Si recordamos, en algún momento nos vino la exministra del Deporte, Paulín Cantor, que nos presentó, ¿se acuerdan? Todo lo que sería, bueno, hoy día en un tema mucho más avanzado, muy distinto, y creo que es fundamental que esas invitaciones podamos estar por lo menos los que somos de la región metropolitana, y uno puede entender a los que son de regiones. Bueno, hay un diputado que es Sebastián Keitel, que estaba con un tema médico, pero a mí me parece que es un esfuerzo que debemos hacer, y de no hacerlo, poder tener la posibilidad, presidente, que la ministra nos pueda mostrar esta presentación que no se ha hecho solo una vez, no solo para nosotros, se ha hecho a todas las personas que van a estar involucradas en esto, y creo que ayer se demostró que tenemos una transversalidad muy positiva, y le agradezco a ministra, a través suyo, presidente, por esa presentación, y también porque podemos hacer de este momento que está viviendo el país algo que tenga referencia con la unidad, que finalmente, usted lo dijo, fueron sus palabras, ministra, es transversal. El deporte es alegría, el deporte es convivencia, el deporte tiene que ver con nuestra cultura, nuestra salud, y hoy día necesitamos mucho de eso, así que le agradezco en nombre de la comisión, a través suyo, presidente, y ojalá podamos estar todos presentes en ese, o darle también la posibilidad a la ministra que nos pueda hacer esa presentación. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Sobre la cuenta, o varios, perdón. Diputada Erika Olivera. Gracias, presidente. Y también sumarme a lo que expone la diputada Santibáñez. Ayer estuvimos en la presentación de lo que se ha realizado y se va a seguir trabajando respecto de los Juegos Panamericanos 2023. La verdad es que fue una presentación bastante completa, y por lo menos me dejó muy tranquila. Agradezco a la ministra, y qué rico que hoy día pueda venir acá a la comisión a exponerla. Presidente, yo quería compartir con la comisión sobre el oficio que solicité desde la Cámara, desde el hemiciclo, respecto de la pista atlética de la ciudad de Los Ángeles. Llegó respuesta respecto de este oficio, en donde el director regional informa que aún no se ha firmado convenio para la renovación de la administración de la pista, y que por otro lado están a la espera de la respuesta del municipio para ver cómo van a realizar la gestión de mejoramiento de arreglos, porque la pista sufrió daños. Pero dentro del informe que enviaron, que acá lo traje y no sé si gusta, se lo dejo para que después lo puedan revisar también, a mí me llama la atención, y voy a aprovechar que está la ministra acá, porque resulta que dentro de las inspecciones que se hicieron dentro del estadio en general, bueno, acá hay fotografías donde muestran los daños que tiene la pista, pero además dentro del estadio hay un club que es de fútbol, si no me equivoco, el Club Iberia, que ocupa las instalaciones del estadio en general y tiene algunas instalaciones como container y algunos camarines que están habilitados como lavandería.
Entonces, para mí por lo menos, que vengo desde el mundo del deporte y sé lo que cuesta muchas veces tener las condiciones apropiadas para los atletas en este caso, porque la pista atlética no olvidemos que es de uso exclusivo para el atletismo y que lamentablemente a veces se hace mal uso para otras cosas. Pero además las instalaciones, muchas veces nos encontramos en los estadios en donde los deportistas tienen problemas para hacer uso de los camarines, para hacer uso de otras instalaciones, y resulta que acá hay un club que está utilizando el estadio para lavar el equipamiento, que sabemos que es importante, pero no sé si el estadio sea el lugar adecuado para aquello. Y por otro lado, porque son instalaciones que les pertenecen a todos. Entonces, yo quiero compartir este informe con ustedes y nada, pues, o sea, también a través de esta comisión entregarle la respuesta a las personas que solicitaron este oficio. Yo sé que acá también el diputado Keitel hizo envío de un oficio, no sé si habrá llegado respuesta a aquello, pero acá por lo menos está esa respuesta. Y por otro lado, yo revisando también los envíos de oficio, encontré respuesta de otro oficio que envió el diputado Keitel al Instituto Nacional de Deporte, en donde la pregunta era, creo, porque vi la respuesta pero no encontré el oficio, pero recuerdo que acá lo mencionó Sebastián, entonces le quiero preguntar. Cuando se hizo esta solicitud para preguntar sobre las personas que fueron a los Juegos de Lima, ¿sí? ¿Eso era respecto de los deportistas o respecto de las personas que... Ya, porque yo me imaginé que era respecto no de los deportistas. Entonces la respuesta que mandan es respecto de los deportistas, y en realidad nosotros por lo menos sabemos que los deportistas van bajo una clasificación, van con algunas cosas cubiertas. Son otras cosas las que nos interesaba saber, entonces yo quiero preguntarle al diputado a ver si nos puede aclarar un poquito más. Gracias. Diputado Keitel, le aprovechamos la aclaración al tiro. Gracias, presidente. Justamente estaba revisando recién el teléfono, que ya lo había visto, pero justamente quería hablar de eso y no, mi solicitud y el oficio que pedí fue específicamente de en el fondo, cuando se pidió los recursos específicos para viajar y tener los viáticos por parte de la ex administración de la Mayor y todo digamos, el directorio de Santiago 2023. Entonces pedí los detalles de esos viáticos que se habían gastado durante todo el tiempo que se viajó a Lima para ver todo previo a la competencia, después durante la competencia, y eso tenía un monto determinado que me pareció que realmente no era el que yo pensaba que iba a hacer, y pedí los detalles de eso y mandaron justamente lo que dice la diputada Olivera, que el informe de la cantidad de deportistas, lo que se gastó en pasajes, que eso no era lo que yo buscaba. Así que voy a volver a insistir al respecto porque quiero saber el tema específicamente sobre los viáticos gastados por el director de la Corporación Santiago 2023. ¿Puede insistir al tiro y precisarnos para que se haga el oficio y tomamos el acuerdo? Mejor. Sí, en el fondo tener la información detallada de en el ítem viáticos gastados por todo el directorio de Santiago 2023. No solamente eso, gracias. Deportistas, No, deportistas nada que ver. Gracias. Perfecto, ¿hay acuerdo para redirigir el oficio, o sea, enviar un nuevo oficio en ese sentido? ¿Hay acuerdo? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo, ¿cierto, Marisela? ¿Se acuerda entonces? Estamos en varios, ya ha pedido la palabra también el diputado Flor. ¿Usted terminó, diputado Oliver? Sí, diputado Flor. Gracias, señor presidente. Mire, yo quiero proponer cuando se haga una actividad como el otro día, que fueron 3 personas, teniendo medios, que se grabe eso. Cosa que siempre tengamos a la mano alguna actividad importante. No cuesta nada que tenerlo. O fue todo en vivo, o se puso ahí alguna cosa en video. Diputada Marisela Santibáñez y después el diputado Prieto. Presidente, a través suyo le comento, diputado Alarcón, que fueron más de 2 horas y media que estuvimos en la presentación, con una conversación bastante afable y amena,
pero es una larga presentación y estuvimos todos citados. Es bastante difícil que podamos hacer es que de verdad son cosas muy específicas respecto al tema del... No, por eso les digo, yo creo que es fundamental que si no fuimos o no participamos, podamos tener esa presentación para todos los diputados que se vean interesados, porque esto va más allá de la comisión también. Esto, de no tener el apoyo, el daño se le hace al país, el daño se le hace a los deportistas y al deporte de nuestro país. Entonces, creo que tenemos, los que estamos en la región metropolitana, yo entiendo a los diputados que están en regiones, pero es parte de nuestra labor. Y quiero decirlo bien seriamente, esto es una cita que nos convoca la ministra. Yo le quiero agradecer a través suyo, presidente, porque la ministra recibió la confirmación de 3 diputados y aún así hizo la presentación. Y son hartas horas. No es como nos citó y tuvimos una conversación. No, esto fue con la persona, el arquitecto que está a cargo de lo que va a ser la ciudad deportiva y bastantes aspectos más. Entonces, pedir eso me parece que de repente está un poquito fuera de lugar. Gracias, presidente. Le quiere responder porque se sintió aludido el diputado Alarcón. Diputado Alarcón. Mira, independientemente que los colegas que puedan ir o no ir, yo creo que es importante tener registro, por lo menos sintético, de esas actividades. Y yo creo, la pregunta mía es si es posible que eso se haga con... Diputado Prieto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a la ministra, a Matías. Bueno, yo no iba a intervenir, pero también me siento aludido y como se está transmitiendo en directo, quiero dar la explicación a la ministra, a pesar de que yo transmití que era imposible ir. Yo vivo en Talca, represento el distrito 17, que es la provincia de Curicó, la provincia de Talca, el mismo distrito que, por su intermedio, presidente, representa el diputado supuestamente Alarcón, con la diferencia que tengo con el diputado Alarcón es que él vive en Santiago, yo vivo en Talca. Si yo viviera en Santiago, iría feliz. Pero tal como se lo manifesté, presidente, a Matías por su intermedio, le dije que para mí es imposible porque yo manejo, soy yo el que conduzco, tendría que salir a las 5 de la mañana para poder estar en Santiago en la actividad y se me hacía imposible. Muchas gracias, presidente. Tengo que responderle, A ver, colega, diputado Alarcón, le vamos a dar 30 porque segundos. yo avisé que no podía ir porque tenía que hacer, no porque me quería quedar en Santiago. Así que quiero aclararle a Muy usted bien. que por eso que avisé que no podía. Perfecto. Gracias. Ya tenemos que avanzar. Recuerden que la sesión hoy día termina 10 para las 4 y queremos escuchar a la ministra, porque si no nos va a pasar igual que el otro día. Diputados en salida. Les pido que sean bien sintéticos, por favor. Gracias, presidente. Saludar a la ministra. Puntos varios. Dos cosas. Bueno, yo igual que el diputado Prieto, yo también manejo desde la ciudad de Coquimbo para poder llegar a esa hora y era imposible. Quería preguntarle, presidente, ¿para cuándo iba a quedar la votación del proyecto de la diputada Olivera respecto al contrato que quería saber la fecha? Y lo otro, quería pedir un oficio dirigido a la Municipalidad de La Serena, dirigido al Gobierno Regional de Coquimbo, respecto al estado de avance del proyecto que es un complejo deportivo que se está haciendo en el sector Vega Sur por 4.200 millones de pesos, financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo, por el FNDR, ejecutado por Unidad Técnica la Municipalidad de La Serena, que supuestamente debería haberse entregado el complejo ahora en diciembre del 2019. Entonces quiero saber el estado de avance, cuánto se ha desembolsado, cuánto se ha pagado por estas obras, ¿ya? Y la fecha de entrega de este proyecto, y lo pido con carácter de urgente, señor presidente. La Municipalidad de La Serena y Gore Coquimbo, Gobierno Regional, al CORE. Al Gobierno Regional, sí. Perfecto, ¿hay acuerdo para enviar los oficios solicitados por el diputado Fuenzalía? Sí se acuerda. Respecto a la votación, ¿hay acuerdo en votar en la próxima semana el proyecto de Keitel respecto a las inhabilidades? Respecto a los otros dos proyectos, suspendimos en su momento la votación y va a venir
algunas otras personas a hablar. Vinieron, por ejemplo, vino de nuevo el sindicato de futbolistas. Yo creo que ya hay, si las autoras están dispuestas a que se sometan a votación, no habría problema para hacerlo el mismo viernes. Si hay acuerdo, de manera que tomemos la próxima semana, el próximo martes, al menos la votación en general, el suyo en particular, porque se aprobó en general, ver si se aprueba en general y le damos una semana más después para las indicaciones. Si les parece, acordamos eso entonces. Así se acuerda. Entonces, ahora entrando en el orden del día, corresponde recibir a la señora Cecilia Pérez con el propósito, señora ministra, de escuchar su opinión respecto de algunos proyectos de ley que se mandaron fusionados, que tienen que ver con la modificación de la ley de Estado Seguro, pero además hay otra serie de consultas que han hecho los parlamentarios y que tienen interés en conversar con usted, señora ministra. Yo quiero agradecerle una vez más su presencia, su siempre buena disposición con esta comisión y con este presidente cuando la ha tenido que llamar o hacerle alguna consulta, de manera que dejo constancia de eso. Además, los que no pudimos ir el lunes, la verdad es que lo lamentamos profundamente, pero teníamos compromiso contraído y se lo dijimos el día martes cuando Matías nos hizo la invitación verbal, yo le planteé que no podía asistir. De todas maneras, todas las cuestiones de orden oficial que usted quiera plantear, obviamente aquí está la comisión, que es lo formal para hacer la exposición, y usted cuando quiera venir va a ser muy bienvenida. Yo lamento no haber podido ir, la verdad me hubiera encantado estar, digamos, tenía unas ganas además. Pero bueno, así es, digamos. Pero cualquier cosa formal también está la comisión y estamos a su disposición. Así que, ministra, usted tiene la palabra. Hay varias consultas que quieren hacer los parlamentarios. Como tenemos una hora, administre usted el tiempo de su exposición y lo otro lo dejamos para hacer las preguntas y respuestas de diversos temas. De manera para que no ocupe hablando la hora completa, para que quede tiempo para... Gracias, ministra. Muchas gracias, presidente. Por medio suyo, saludar a las diputadas, a los diputados. Agradecer también la buena disposición que cada uno ha tenido para ir aportando a las distintas políticas públicas que estamos aplicando, en el entendido que el deporte es de todos y sobre todo que lo que está pasando en nuestro país, bienvenido, ¿no es cierto?, todas las reflexiones, lo que uno pueda plantearse en términos de hacer las cosas mejor, pero el deporte es algo que realmente une, es alegría, felicidad, yo lo digo en todas partes, es transversalidad. Hoy día el deporte no se ha paralizado. Se siguen haciendo grandes eventos deportivos, nacionales, internacionales, solamente el fin de semana. Por ejemplo, en el Estadio Nacional, sábado domingo se dio la liguilla del fútbol profesional chileno. A la misma hora, los mismos días, estaba un campeonato importantísimo de hockey césped con más de 700 asistentes. Y en el mismo recinto, en el polideportivo, está el torneo internacional Serie A de karate, clasificatoria para Tokio con 65 países y 500 deportistas a nivel mundial, tanto para las dos disciplinas del karate, el kata y el kumite. Y a los chilenos les fue muy bien también. Entonces, el deporte no se paraliza, se siguen haciendo grandes eventos, pero a la vez en cada una, bueno, y el preolímpico de voleibol, que ahí lo sufrimos harto en la región de O'Higgins, pero donde sin duda los guerreros rojos dieron una tremenda batalla que nos sintió a todos muy, muy, muy orgullosos. Una selección muy joven, de mucha proyección, que yo creo que se está preparando de muy buena forma para Santiago 2023 y para París 2024. Teníamos la esperanza de ser el primer deporte colectivo en clasificar, luego desde Sydney, que fue el fútbol. No se cumplió en esta oportunidad, terminamos segundo, clasificó Venezuela a Tokio, pero hay mucha pasta en esa selección para seguir apoyándola. Dicho eso, presidente, solo referirme un segundo a lo que señalaban y agradecer las excusas de aquellos que no pudieron ir, pero sobre todo la presencia de aquellos que sí pudieron asistir. Nosotros, como ministerio, siempre vamos a estar llanos de poder participar. Entendemos que esta comisión y también la Comisión de Educación del Senado son los espacios formales donde interlocute y trabaja el Ejecutivo con el Legislativo, pero también siempre van a ser bienvenidos a los recintos deportivos del país, que son recintos administrados o propietarios del IND, para que en terreno también podemos ver cómo seguimos mejorando el deporte. Yo creo que es una buena práctica. Los deportistas también
sobre todo en el Estadio Nacional, los deportistas de alto rendimiento, convencionales, no convencionales, que son los olímpicos, paralímpicos, les gusta también ver en su casa, que es la casa de ellos finalmente, a todas sus autoridades, y si hay que hacerlo con más tiempo, lo vamos a hacer con más tiempo, vamos a buscar un mejor día. Teníamos entendido que el día lunes era un día que podía haber posibilidades para todos, pero entendemos que lo podemos organizar mejor y así lo vamos a hacer. Sin perjuicio de eso, acá les traemos la presentación que hicimos del plan de infraestructura legado Santiago 2023 de los panamericanos y parapanamericanos, en el entendido acá está la infraestructura sólida, que es la que le corresponde al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional del Deporte, y la corporación luego, más adelante, va a venir con la infraestructura que se establece solamente para los juegos y después se retira, que es el famoso overlay. Entonces acá les traemos con detalle, con presupuesto, con calendarización de los proyectos en que están, y me encantaría más adelante, si ustedes lo estiman así conveniente, poder hacer la presentación debida en esta comisión en detalle, porque creemos que es importante por transparencia que lo conozcan todos los chilenos. Había mucha desinformación por responsabilidad propia, se perdió tiempo el año pasado más bien en visibilizar conflictos por parte de la corporación y no visibilizar cómo se iban haciendo los avances, que no son menores en términos administrativos, más de 30 trabas administrativas o trabajos administrativos que hay que pasar en el Estado para llegar a lo que hoy día tenemos. 4 proyectos dentro del legado con prioridad presidencial histórico en la vida del deporte en Chile institucional. Nunca habían existido en otros ministerios como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, suelen tener proyectos con prioridad presidencial, el famoso PP. Nunca lo había tenido el deporte. Y eso también, tanto a los funcionarios del Ministerio del Deporte como el IND, y también a los deportistas, es algo que los hace sentir muy orgullosos y nosotros también nos sentimos muy contentos. Les vamos a dejar entonces la presentación para que lo puedan estudiar, cosa que cuando hagamos la presentación quizás ustedes puedan salvar ahí sus dudas y podamos hacerlo más cortito. Y ahora entro en terreno para dejar espacio a las consultas y todo lo que ustedes nos quieran aportar también. Se nos ha citado a poder dar nuestra opinión como el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte sobre diversas iniciativas legislativas de los señores diputados, señoras diputadas, que modifican particularmente la ley 19.327 de derechos y deberes de los espectáculos del fútbol profesional. Nosotros hemos estudiado acuciosamente con nuestro asesor legislativo, Matías Rivadeneira, que ustedes lo conocen muy bien, cada una de estas propuestas de modificación en cada uno de los articulados de la ley que señalaba, conocida por mucho como la ley de violencia en los estadios, y señalar algunas cosas que son importantes, presidente, para que queden, y por su intermedio las diputadas y diputados, para que no solamente que queden en acta, sino que podamos establecer ciertos parámetros de ver quién tiene finalmente la potestad o la facultad para, en propiedad, poder dar una opinión sobre estas modificaciones sin perjuicio de un rol súper preciso que nosotros tenemos particularmente a través del IND, y donde sin duda, además, sin perjuicio de esto, uno como ministra y la experiencia que tuvo en la construcción de la actual ley de violencia en los estadios, siendo intendenta de la región metropolitana y donde se estableció Estadio Seguro, pudimos conformar con muchos actores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, un articulado que llevaba 18 años sin tener ni siquiera reglamento y que hoy día es finalmente el que rige para sancionar aquellas faltas o delitos que ocurren al interior de los estadios y en las inmediaciones, y fijar finalmente las responsabilidades. Con respecto... No, eso es de Santiago 2023. Esto es mío, es de análisis de las modificaciones, pero como lo voy a decir, secretario, después yo se lo voy a incorporar, por si usted lo quiere además tener. Con respecto a lo que se nos ha invitado o citado a dar nuestra opinión, que ya lo señalaba, cuál es el marco de la ley, cuáles son las modificaciones a distintos articulados de esta ley que hoy día está vigente, nosotros como Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deporte, nos compete señalar que el contenido de este proyecto o de estos articulados que hoy día se han compilado en un solo proyecto, atendida la materia de la cual se trata,
sin duda que excede las atribuciones que pudieran ejercer el Ministerio del Deporte y también el Instituto Nacional del Deporte, salvo en las materias que inciden directamente en la organización y composición de los órganos directivos de las organizaciones deportivas sujetas a la supervigilancia y fiscalización del IND. En materia administrativa, la Ley 19.327 otorga facultades exclusivamente a Carabineros de Chile, a los intendentes, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, todos dependientes de una u otra forma del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme al artículo 29 de la misma ley. Con respecto al artículo 13, literal F, de la Ley 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y dispone, para dejarlo establecido con claridad, que corresponde a la Subsecretaría de Prevención del Delito, comillas, cito, asesorar al Ministro del Interior y Seguridad Pública en lo relativo a la formulación de planes y medidas de prevención de hechos ilícitos y de violencia relacionados con los espectáculos deportivos y hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la Ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional y en particular mantener el registro al que hace referencia el artículo 30 de dicho cuerpo legal. Por tanto, en lo que se refiere a la prevención de los hechos ilícitos de violencia, así como a los hechos, conductas y circunstancias conexas regidas por la Ley 19.327, las potestades públicas se encuentran radicadas en la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y es dicho órgano el que cuenta con los medios y atribuciones necesarios para efectuar la adecuada ponderación de las mociones legislativas refundidas. En dicho tenor, cabe pronunciarse respecto de la modificación al artículo 10, inciso sexto, contenida en el artículo 1, numeral 3, del Boletín 12.108, que propone modificar la sanción a las prohibiciones contenidas en dicho artículo. Y que se señala, entregar personalmente o por interpósita persona cualquier tipo de financiamiento o apoyo económico o material a los hinchas o simpatizantes de un club de fútbol. Dicha sanción, que actualmente es de multa, pasaría a ser de inhabilitación perpetua de la directiva del equipo u organización deportiva. Nosotros creemos, dado lo que corresponde a nosotros, que es justamente supervigilar, coordinar, apoyar la conformación de estos órganos directivos de organizaciones deportivas, entre otros de clubes de fútbol, que dicha sanción, que es el tenor finalmente la modificación propuesta, implica que toda la directiva de la organización deportiva quedaría inhabilitada a perpetuidad, aun cuando la infracción fuera imputable a uno solo de ellos. Del mismo modo, la actual sanción es una multa administrativa aplicable conforme al procedimiento contenido en el artículo 26 de la Ley 19.237, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 10, el cual no se modifica. De esta forma, se entrega a las intendencias la posibilidad de imponer una sanción de evidente naturaleza penal en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio, lo cual contraviene no solamente la proporcionalidad requerida para las sanciones administrativas, sino que también eventualmente contraviene las garantías constitucionales relativas al debido proceso. Eso es una reflexión, un análisis que nosotros hacemos, que ponemos en conocimiento de la propia comisión cuando tenga que sancionar estas mociones legislativas. Por otra parte, creemos que la sanción de inhabilidad propuesta difícilmente surtirá efectos si no se comunica de la misma al Instituto Nacional de Deporte. Nosotros llevamos el registro de distintas organizaciones deportivas, entre esas, vuelvo a insistir, la de los clubes de fútbol. Si a nosotros no se nos notifica por la Intendencia o por los organismos afines del Ministerio del Interior, nosotros es súper difícil que podamos finalmente establecer dentro de nuestro registro esa sanción. Y por lo tanto, en estricto rigor, la organización eventualmente no solamente va a seguir vigente, sino que también sus cuerpos directivos. Aun cuando creemos que si hay un acto imputable a una integrante del directorio, creemos que
estaría eventualmente vulnerándose un derecho constitucional del resto de los integrantes de esa propia directiva. En base a esto, creemos que las modificaciones que se están proponiendo constituyen un marco regulatorio ajeno de aquellos sometidos a la supervigilancia del IND, en conformidad a la Ley 19.712 del deporte, por lo que el cumplimiento de este nuevo marco regulatorio no se encuentra dentro del ámbito de potestades que rigen la relación entre el IND y las organizaciones deportivas. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte, además, que la aplicación de requisitos diseñados para las organizaciones deportivas profesionales puede resultar en una sobreregulación para organizaciones deportivas de menor entidad y patrimonio, con la consiguiente afectación del derecho de libre asociación de los clubes deportivos. Estamos pensando, por ejemplo, en los clubes amateur, que no tienen ni los recursos financieros ni la capacidad instalada humana, laboral, para poder cumplir con estos requisitos, y creemos que se podría finalmente establecer un riesgo de desincentivo a la participación de las propias organizaciones deportivas. Esto, presidente, es la opinión con respecto a la citación que nos llegó de modificación a través de distintas propuestas legislativas de los parlamentarios que hoy día se han refundido de la Ley 19.327. Sin perjuicio de eso, vuelvo a señalar solamente algunas cosas que a mí me saltan como parte, para ponerlas presentes y que sean parte de la reflexión, solamente como medida de propuesta a mirar en la experiencia que tuve en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que hay cosas que establecen estas modificaciones que se debiesen mejorar para que existiese efectividad, y otras que se debiesen reflexionar hasta hacia dónde puede existir el alcance de lo que se quiere finalmente regular a través de una nueva legislación que perfeccione la actual ley de violencia en los estadios, en el entendido que todos debemos o debiésemos, y me refiero a los chilenos, tener claro que nadie puede permitir que nuestros recintos deportivos, particularmente los hechos conocidos, por eso se focaliza en el fútbol, históricamente de violencia al interior y en las inmediaciones de los recintos, sean finalmente los barras bravas, que no son sinónimo de hincha, y eso hay que diferenciarlo, los que coapten un espectáculo deportivo, en este caso del fútbol profesional. Y finalmente los que terminen saliendo de los estadios sean las familias. Debiese ser el incentivo siempre puesto al revés. Y nosotros aquí vemos esa voluntad. ¿Qué creo yo que se podría especificar? A diferencia del actual cuerpo legal, donde presidente, por su intermedio, se construyó a través de muchas sesiones el poder establecer qué se entendía por inmediación. Y se estableció finalmente un perímetro, dado por los órganos que saben de este tema en particular, y que es Carabineros de Chile. Y se estableció un perímetro que, si mal no recuerdo, son 1000 metros, que es el primer anillo de seguridad, porque ahí se entiende entonces que Carabineros puede hacer un control preventivo o posterior frente a un delito flagrante, ¿no es cierto?, de control, para poner a disposición del Ministerio Público eventuales sanciones, ya sea de carácter de falta, donde dice relación con juzgado de policía local, o de carácter penal, que dice relación con Ministerio Público, y finalmente la justicia. Si no existe, no se establece una inmediación con un perímetro determinado, va a terminar siendo letra muerta. Porque ¿qué se va a entender por inmediación? ¿Cuánto va a tener que, entendiendo que la seguridad fuera del estadio corresponde al Estado garantizarla? Y por lo tanto, es Carabineros de Chile quien hoy día efectivamente lo hace. ¿Cuál va a ser esa inmediación para relacionarlo con una falta o eventualmente con un delito en torno a la ley de violencia en los estadios, y no como un delito común? Sí, yo creo que ahí falta especificar, presidente. Segundo, y es súper cortito, segundo, cuando se establece facultades a Carabineros de Chile, ya sea en las inmediaciones, vuelvo a ocupar las mismas palabras de los cuerpos que se están proponiendo, a los artículos proponiendo modificar,
cuando se establecen tanto en las inmediaciones como la posibilidad de ingreso de la fuerza pública, en este caso Carabineros de Chile, al interior de los estadios, cuando se esté en presencia de un delito provocado por las barras bravas, esta facultad hoy día Carabineros ya la tiene. Y lo que no se puede entender es que la sociedad anónima, que en este caso son los clubes de fútbol profesional, entiendan nuevamente que la seguridad de su espectáculo deportivo, que es un espectáculo privado, de carácter social y que impacta mucho en el país, pero es privado, la seguridad al interior de los estadios nuevamente sea del Estado y en este caso de Carabineros. Porque al igual que cualquier espectáculo al interior de cualquier recinto deportivo, como pudiese ser un recital, eso lo tienen que asegurar a través de seguridad privada. Porque si no, estamos haciendo que Carabineros deje de cumplir funciones preventivas, de control, etcétera, en otros lugares de la ciudad y de las regiones por suplir una obligación que es de un particular. Entonces también yo les dejo como sugerencia poder mirar ese artículo. Y finalmente, y lo que me preocupa mucho, creo que cuando se establece que producto, no tengo aquí el artículo literal, pero me acuerdo, producto, dice, se añade un nuevo artículo 24 bis, al artículo 24, que modifica el artículo 24, y se establece, comillas, todo acto de violencia en los estadios, especialmente aquellos perpetrados con bengalas, petardos y o cualquier otro objeto que por su naturaleza causare conmoción al público y deportistas, será sancionado con la terminación del contrato de arrendamiento como dato existente entre el club de fútbol, a cuya barra se atribuyen tales hechos, y el órgano del Estado dueño del recinto por el plazo de 1 año. Independiente que esa sea la sanción, o cualquier otra sanción, cuando se modificó la ley de violencia en los estadios, que tenía una temporalidad de 18 años, y con ello se modificó un reglamento, se hizo un reglamento para hacerla operativa, se diferenció el hincha del barrista, y el barrista entendido como el barra brava, son distintos. Y dentro de eso se estableció la prohibición de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores de tener cualquier tipo de relación con las barras bravas. No así con el hincha, porque por ejemplo hoy día cuando se establece la venta de abono en un estadio, existe una relación. Dice relación con lo que se conocían antes como las prebendas, los regalos, etcétera, las entradas. Hoy día puede existir que se invite, por ejemplo, a un club que está en una comuna ligada a ese club deportivo. Creo, no voy a decir cualquiera, porque si no vamos a tener un problema con la diputada. Unión Española. Unión Española en la comuna de Peñalolén puede tener un club de formación de fútbol. Hoy día pasa con todos. Ellos sí pueden ser invitados. Y eso no significa que tenga una relación indebida entre los dirigentes, el cuerpo técnico, etcétera, con los hinchas o con los barra bravas. Es una situación distinta. Acá estamos diciendo aquellos que van con intención de ejercer violencia, de provocar conmoción, lo mismo que dice la ley. Si uno radica el peso de la prueba en un acto de aquel barra brava que ejerce violencia o conmoción pública, como está descrito en este artículo, entonces finalmente los clubes van a terminar siendo secuestrados y vamos a volver a las peores instancias del fútbol chileno. Tal vez habría que buscar otra forma de, que yo creo que debe existir, de mayor obligación y responsabilidad de los clubes en la seguridad de sus propios hinchas, del cuidado de los recintos deportivos, sobre todo cuando son del Estado, porque le pertenecen a todos los chilenos, y finalmente establecer que las sociedades anónimas tienen que hacerse cargo de sus propios espectáculos deportivos. Eso, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Muy amable. Se ofrece la palabra a las señoras y señores diputados sobre los proyectos, sobre otra consulta. Cuando no estaba la ministra se han acordado harto de ella respecto de algunos temas y creo yo que la oportunidad de hacerlo. Marisela Santibáñez. Gracias, presidente. Gracias por la presentación a través suya, presidente, ministra, o por darnos su opinión respecto a este tema. Yo quiero hacer alusión a quienes fueron en algún momento los presidentes de los clubes, en el caso de mi equipo,
digo mi equipo porque lo siento propio, porque soy una de las que es invitada al estadio. Creo que me lo gané un poco, ¿no? Pero tengo asientos también en el Monumental por parte de mi abuelo, socio 35 de Colo-Colo, un estadio que pertenece al club. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque fue don Gabriel Ruiz Tagle, que lamentablemente creo que una de las personas que menos tiene derecho a entrar a un estadio por la colusión, y como lo hablamos alguna vez acá, que existan presidentes que no tengan que ver con el tema de dañar a la sociedad al mismo nivel de un barra brava, como dijo usted. Pero recuerde que fue este presidente el que permitió que se empujara uno de los grandes ídolos de Colo-Colo, como fue Marcelo Bartichotto, y fue un séquito del famoso Pancho Malo, que hoy día no existe dentro de la barra brava de Colo-Colo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque vamos a seguir insistiendo en que todos los que van a la marcha en la Plaza de la Dignidad o Plaza Baquedano, para otros, para mí, Plaza de la Dignidad, que son todos delincuentes, cuando acaba de salir una encuesta donde dicen que son efectivamente un gran porcentaje de estudiantes, gran porcentaje de profesionales o gente que está endeudada con el CAE y varias cosas más. Así que eso, como de generalizar, también es una cosa que a mí no me gusta personalmente. No me gusta, ¿por qué? Porque hoy día, cuando se hizo la Noche Alba, que todos tenían mucho temor a que fuera invadida por las barras bravas, porque así son barras bravas, no se dio, pero la Garra Blanca se restó de la celebración. Yo también me resté. Me resté porque no siento que no teníamos nada que celebrar con un país que estaba en un proceso muy complejo. Y fueron los mismos que también estuvieron en la primera fila, como quieran llamarlo, pero nadie tiró una piedra hacia dentro del estadio, no estaba esperando la Garra Blanca, la gente afuera como para recriminarle que estuvieran asistiendo, no. Y eso no lo destacamos muchas veces. Y muchos de los que están ahí hoy día no tienen ingreso al estadio por esta ley. No tienen ingreso al estadio y es indiferente si tú tienes prohibido entrar por entrar con un lienzo, que son 6 meses de restricción. Y resulta que el que entró con un lienzo y tiene 6 meses, no sabe cuánto tiempo es su condena, no sabe dónde averiguarlo y es indefinida. Yo sería más drástica incluso con aquellos que cometen delitos dentro de un estadio, que separan a la familia del deporte, sin duda, que estén en una comisaría como en otros países o en otros modelos, los 90 minutos del partido. Otros tienen que poner su firma. Hay modelos para repetir, pero el modelo que tenemos nosotros por seguridad del estadio, que yo estoy muy de acuerdo con usted, Presidenta Tressuyo, presidente, que no deberíamos implicar a carabineros en la seguridad del estadio, de que son eventos privados, donde efectivamente existe el dinero como para costear la seguridad. Pero si usted ve, por lo menos en el Estadio Monumental, yo no sé qué pasa en el Nacional porque también es del Estado, entonces tiene quizás otro rigor, es lo mismo. Es un alto costo, pero usted ve en la seguridad unas señoras con un buzo. No estoy mirando en menos a la señora, sino que qué va a pasar con esa señora cuando se vea enfrentada a un verdadero delincuente. Porque jamás voy a dejar de reconocer que efectivamente sí hay delincuentes. Es cosa de ver lo que pasó con Colo-Colo y con Santiago Wanderers acá en esta región, donde hubo 3 detenidos, 1 procesado. Y estaba la barra completa de Wanderers y mitad de la barra de Colo-Colo adentro de la cancha, en un campo de batalla. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Vamos a defender una ley que para mí no funciona y no vamos a destacar a aquellos como a un joven que yo quiero que citemos en la comisión, pero ya se lo pedí, que es Carlos, que él estudió en Buenos Aires, en la única universidad que tiene una carrera que tiene que ver con Derecho, que tiene que ver con el manejo de las barras bravas. Y él está en este momento encabezando un poco esta barra que para muchos es violenta, sin duda, pero que también ha dado demostraciones de madurez. Mi pregunta es, ministra, a través suyo, presidente, por supuesto que me han retado tanto por eso que no voy a cometer el error. ¿Podemos mejorarlo sin que intervengan carabineros que tienen que estar resguardando la seguridad de un país, sobre todo en estos tiempos? ¿Podemos corregir lo engorroso que es hoy día entrar al estadio? Yo debo confesar que voy a una localidad que es bastante superior a lo que es Galería, pero así todo tengo problemas para entrar. Así todo he ido con personas que ven su carnet bloqueado sin haber estado nunca en una galería o en una barra brava. Y lo otro, discriminamos siempre y le ponemos más a las galerías, que la galería ya no se toca, las tribunas del Frente Familiar, los errores cometidos en algún momento por carabineros cuando estuvieron ahí,
implicó a las familias que están en Caupolicán. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Estamos dándole fuerza a una ley que no funciona? ¿Estamos criminalizando a gente que hoy día está aprendiendo a cuidar su casa, que ha querido ser parte de la movilización? Cuando hablamos de la cuota de equidad, nosotros invitamos a las chicas organizadas de la Garra Blanca. Y créame que fue impactante escucharla, cuando decían, a nosotros no nos toman en cuenta. Y son sangre altiva y noble corazón. Mamás, mujeres, trabajadoras, que hacen un concurso de poesía, que hacen un concurso de fotografía. Entonces yo creo que un poquito debemos sacarnos esos como, no sé, bloqueos o esas determinaciones generales y tratar de también asumir que son parte de nuestra sociedad, por mucho que algunos los traten de lumpen, de escoria, y así los tratan. Yo creo que también son parte de la alegría y han tenido un derecho, que nos hemos pasado por encima. Así que revisar un poco cuáles son las condenas de los... Colo-Colo tiene la criminalización más alta, más de 1000 y tantos personas. Viene la Universidad de Chile después con 800. Pero yo digo, y Wanderers no deberían dejar entrar a ninguno de sus socios, de sus hinchas, porque definitivamente están todos en la cámara. Cámara fotográfica, cámara de televisión, están sus caras, sus rostros abiertos. Esa es mi pregunta, ministra, gracias. Gracias, presidente. Señora ministra, tiene la palabra. ¿Sobre lo mismo? Ya, perfecto. Por diputado Alarcón. Si quiere, tome nota, ministra, así descomprimimos un poco las preguntas para que después no nos falte tiempo. Alarcón, después el diputado Prieto. Ya, yo simultáneamente a esta comisión participo en la Comisión de Cultura, que también tiene una relación muy buena. Y yo hace muchos años los años que estoy acá, insistiendo, siendo el deporte, el fútbol, el atletismo, objeto de amor de los integrantes de eso, yo siempre he querido, y me recuerdo por lo que dijo la diputada, que aparezca lo literario dentro de ese amor por la poesía, como decía ella, una señora, porque que no sea exclusivamente el patear una pelota o correr nada más, que alrededor de ello haya gente que no pueda efectuar ese amor y lo pueda llevar por el lado de la literatura, de la canción o del relato. Eso quiero insistir de nuevo por muchos años que estaba insistiendo que quiero ver ese amor reflejado también en el aspecto literario de estas cosas del deporte. Agregarlo. Gracias. Diputado Prieto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, decirle a la ministra que soy autor de 2 proyectos y no es un misterio para nadie que me gusta el fútbol. Debo contar además que inaugurando una cancha en Santa Olga el día viernes, por primera vez en mi vida, me desgarro. No, me desgarro. Primera vez en mi vida. Nunca me había desgarrado. Bueno, hace 14 años que no jugaba, pero me insistieron que pateara unos penales. Me desgarré. Bueno, ministra, mire, uno de los proyectos es la imposibilidad de ingresar a los recintos deportivos aquellas personas autoras de desórdenes, tanto en la ida al estadio como en la vuelta, porque si bien, presidente, la diputada Santibáñez por su intermedio, claro, Colo-Colo, supuestamente el equipo más grande y más popular de Chile, está Universidad de Chile también, en Copa, en lo que sea, pero en el público, de verdad, son los que llevan mayor cantidad de público que Universidad de Chile, posteriormente Colo-Colo, Católica, en fin, y uno de los grandes que no alcanzó en esta liguilla que quedó eliminada, como el caso de Cobreloa. ¿Y para qué hablar de mi querido Rangers? Mire, presidente, ¿por qué digo esto? Porque a los que nos gusta el fútbol, lo que hemos visto a través de los años, el fútbol antiguamente vivían las familias, vivían los niños, y generación tras generación, por lo menos en mi club, que es Rangers, esta generación se ha ido traspasando de abuelo a los padres, a los hijos, socio fue mi abuelo, socio, en fin, y eso se ha ido transmitiendo, pero a través de los años y entendiendo que el fútbol no ha cambiado, pero sí la sociedad ha cambiado, se han ido generando todos estos disturbios y estos vándalos que lo único que les interesa es tratar de ir de alguna manera a destruir. Y hemos visto en distintos campeonatos y partidos cuando actúan estas barras bravas, muchas veces cuando les conviene también el resultado, para que los árbitros y el encargado, el director de turno,
tengan que suspender. Y eso le ha ocurrido no tan solo a los equipos grandes, sino también a equipos chicos que toman los ejemplos de los grandes. Entonces a mí me parece bien, también por la misma sociedad, la gente que vive alrededor de los estadios, tenga que tener la tranquilidad. Si son delincuentes los que muchas veces están creando todo este tipo de desmanes y destruyen también el caso de vivienda, también tenemos los robos y todo. Así que me parece bien de que las penas, por lo menos lo que yo siento, para que vuelva la familia al estadio, es que sean penas mayores, 10 años, como digo yo, de que no pueden entrar más a un estadio, me parece bien, porque así le está dando la conciencia de que el estadio que es algo sano, que es algo puro, donde la gente se va a divertir, donde la pasión de los hinchas quieren ver a su equipo, en la cual lo quieren ver de ganar de buena manera y no de forma ilícita, como ha ocurrido en algunos campeonatos. Sancionar también la colaboración de los dirigentes por su intermedio, ministra, a los barristas, que también he escuchado algo por ahí. Si también son los mismos dirigentes, hoy día son las mismas sociedades anónimas que colaboran con los barristas, o sea, digámoslo abiertamente, que colaboran ya sea por los viajes, los que tienen la oportunidad de ir al extranjero en línea aérea o en buses a través del país. Y eso debiera perseguirse de una manera más acuciosa para que pueda volver a la gente al estadio. Y la gente, yo personalmente, ministra, no sé si usted comparte conmigo, pero yo creo que al estadio hay dos razones. Una, el tema de la sociedad anónima que perdieron la identidad con el verdadero hincha, pero por otro lado también se sienten bastante respaldados por los ingresos que entran a través del canal del fútbol, que ahí también son cifras bastante grandes. Y el otro proyecto, ministra, y ahí yo lo hago como una manera de reflexionar porque no me corresponde a mí, pero creo que así como el Estado de Chile ha invertido en todos estos recintos deportivos, a excepción de los 4 que ya latamente lo he explicado en muchas ocasiones, todo el resto son del Estado, y este proyecto dice que es de alguna manera sancionar estos actos de violencia atribuido, ¿no es cierto?, a las barras, suspendiéndole, o sea, haciendo una advertencia, pero también suspenderle la participación por lo menos por un año para que no sigan participando en esos estadios que son de todos los chilenos. Yo tengo y tuve la oportunidad, porque voy siempre al Estadio Fiscal de Talca, cuando fue un equipo que no lo voy a nombrar y la verdad que destruyeron alrededor de 2.000 butacas. La hicieron tiro, completamente. Y no pasa nada, o sea, creo que tomaron a una persona, no pasa nada. Esta sociedad anónima, cuando tienen contrato con el IND o con las corporaciones deportivas municipales, claro, dejan supuestamente un cheque en garantía y esa garantía se cobra, pero la destrucción está ahí, y eso va a una merma tanto para el Estado como también para las instituciones locales que muchas veces no pueden ocupar ese aforo. Entonces, yo creo, y ¿por qué me tomo en serio esto? Porque, vuelvo a insistir, el deporte en general es de lo más sano que hay, pero al final uno se da cuenta que son las mismas autoridades o los que van dirigiendo que no hacen absolutamente nada por el tema de los recursos económicos que van recibiendo. Yo le voy a dar mucha fuerza a esta modificación de lo que es estadio inseguro, porque no es un estadio seguro. A mí, si pudieran volver Carabineros al estadio como era antiguamente, me sentiría al menos protegido yo como padre de familia, de poder ir con la tranquilidad al estadio, que no vamos a sufrir estos desmanes tremendos o estas turbas que muchas veces hasta con cuchillo o con sinnúmero de cosas. Y también aprendemos, como hoy día vemos en un país bastante complicado por todas las demandas sociales, que muchas de estas y la gran mayoría son imitadas en el extranjero. Ojalá también los que van a los estadios puedan imitar lo que es ver el buen fútbol en Inglaterra, en España, donde de verdad uno no ve prácticamente ni siquiera lienzo y no ve los desmanes que estamos viendo en el Estadio de Chile. Así que yo solamente, porque no tengo preguntas, ministra, solamente como
como reflexión, decirle que ojalá el Estado y el Ministerio del Deporte se pueda poner un poco las pilas para que la gente vuelva al estadio. Yo quiero formular una ministra también, formular una ministra pregunta. Formular una pregunta, ministra, a propósito de uno de los proyectos de ley, que en el fondo a ver si usted tiene una opinión al respecto, independientemente de las facultades que tenga el Ministerio o el Ministerio del Interior o alguna de las subsecretarías que dependen de Interior, y que tiene que ver con uno de los proyectos, que es el de buscar todas las, y en términos generales se lo pregunto para saber la opinión, porque no vale la pena entrar al detalle y habrá que verlo, que lo que busque es aplicar las normas de estadio seguro en todo aquello que no implica generación de gasto para los clubes, ni para el Estado, si usted quiere, podría eso discutirse, pero al fútbol amateur. Porque el mismo fenómeno que se va, o los mismos fenómenos que se presentan de violencia en el fútbol pagado, en el fútbol rentado, se generan también en el fútbol amateur. Con la diferencia que son clubes más modestos, que no tienen recursos y que obviamente no tienen las condiciones de contratar seguridad privada, ni tampoco va a la pública. La pública no va a los grandes eventos porque tiene esta restricción o está la obligación en la ley que usted recordaba muy bien que en el interior de los estadios le toca hacerlo a las propias organizaciones de los eventos deportivos. Entonces, hay aspectos de la ley de estadio seguro que no implica contar con recursos, como por ejemplo las prohibiciones. Y ahí tenemos una discrepancia, digamos, del enfoque, digamos. Más bien Marisela dice, son muy injustas en algunos casos. Yo digo, ojalá también las pudiera ver en el fútbol amateur. Habrá que ver después la cuantía y porque se genera el mismo problema. El fútbol amateur hoy día no puede disponer de digamos, negarle el acceso, digamos. Pero los dirigentes a mí me han planteado, particularmente en mi región, esta situación, han habido gente golpeada, lesionado con lesiones gravísimas, y muerte incluso, y precisamente uno de esos casos es lo que me inspiró, conversando con los dirigentes deportivos, presentar ese proyecto de ley. Entonces, entendemos que el problema de los recursos es un problema complejo, pero hay aspectos de la ley que no requieren recursos. El que yo le decía, el de las inhabilidades en los accesos, que pudieran decretarse también en el fútbol amateur cuando se comprueben, digamos, este tipo de inconductas, o el de el agravamiento que tiene la ley también, esta ley, respecto a determinados tipos penales donde es más grave si ocurren en medio de un evento. Entonces, son sanciones más severas desde el punto de vista penal, que no implican un costo ninguna de las dos, sino que tienen que ver con un enfoque. Entonces, existe la misma razón en un caso y en el otro. Entonces, ese es el enfoque del proyecto, por lo menos el que yo presenté y que invité a firmar a algunos de los colegas. Entonces, en ese contexto, yo le pido la opinión en términos generales, sin entrar en el detalle, porque eso siempre es más odioso. Perdón. Sí, por supuesto, Marisela. No es que me haya sentido interpelada, presidente, no, pero usted dice, discrepamos, cuando yo hablé de las condenas injustas, yo le estoy hablando cuando usted va con su hijo de 8 años y su hijo de 8 años, que va a tribuna, tiene bloqueado el acceso. O gente que no tiene idea por qué está con denegación de... A eso voy. Yo creo que podríamos ser más drásticos en las sanciones y no implica ningún costo tampoco. ¿Me entiende? Es para corregirlo. No hablo de aquel que tuvo 6 meses, que dio un ejemplo también, que tiene una sanción de 6 meses por entrar con un lienzo. Él tiene conciencia absoluta que entró con el lienzo y que tiene 6 meses que no va a estar inhabilitado su ingreso. Pero no se cumplen 6, 1 año, 2 años. Entonces, los procesos o los procedimientos parece que están un poco... Me parece bien su precisión, diputada, y no era, digamos, era el enfoque, ¿no? Muchas gracias. Señora ministra. Bueno, gracias, presidente. Primero, para que quede claro, acá nunca yo he generalizado, un poco lo que decía la diputada Santibáñez. Yo siempre he hecho, desde el inicio que tuve relación con este tema en particular, y harta pasión y compromiso en que la familia volviera al estadio y que los delincuentes salieran de los estadios, en hacer la diferencia entre el hincha y el que no lo es. Y el barra brava no es aquel que alienta a su equipo,
ni con pasión ni con convicción aquel que va al estadio o le menciona a cometer un delito. Y esa es la diferencia, lo tenemos que hacer todos. Y no significa generalizar, y eso yo lo he hecho siempre. Segundo, con respecto a este tema, y vuelvo a insistir, al cual a nosotros nos citan a hablar, del cual no tenemos, y bien lo he señalado, facultades normativas, porque corresponden particularmente al Ministerio del Interior, no existe ningún proyecto de ley del Ejecutivo para modificar la actual ley de violencia en los estadios, porque Estadio Seguro es un programa. La ley es la ley de violencia en los estadios. No existe ningún proyecto de ley. Lo que existe son 8 proyectos de ley, en algunos se repiten los parlamentarios, de 4 parlamentarios transversales, y en los cuales firman 47 parlamentarios sin contar a los que se repiten en su firma en los proyectos. Eso es lo que hoy hay, y ante eso a nosotros nos han venido a pedir la opinión. Yo he dicho formalmente que lo que nos corresponde como ministerio, humildemente sugerido algunas modificaciones, y en el entendido de algunas articulaciones, algunos coinciden, las propias modificaciones que van por la mano más bien de endurecer la ley de violencia en los estadios, al interior de los estadios y en sus inmediaciones, sin especificar cuál es el perímetro de tal, y vuelvo a insistir, donde nosotros como Ejecutivo, como Gobierno, no tenemos ni un proyecto de ley en la modificación de la actual ley, y por otro lado, efectivamente, hay un proyecto de ley que suscriben algunos parlamentarios de esta mesa que dice en relación de cómo se vinculan justamente con las propias comunidades y no las dejan fuera de lo que sucede al interior del estadio o en una inmediación. Y por otro lado, el proyecto, efectivamente, donde usted es el autor, presidente, que busca asimilar sin costo al Estado ni a los clubes, en definitiva, los que están asociados a la ANFA. Y eso, todos, vuelvo a insistir, todos están muy bien intencionados. Yo los miré todos, además, un tema que uno tuvo algún tipo de expertise, y por el cual yo creo que, como sugerencia, presidente, debiesen citar a esta comisión a Estadio Seguro o al subsecretario del Interior para ver si eventualmente, porque pueden haber pasado, y tiene que haber sido así, modificaciones en el actuar, en la composición, en lo que está sucediendo hoy día en los estadios que yo desconozco, desde el primer gobierno del presidente a la fecha, no ha estado relacionada en ese ámbito. Pueden haber nuevos estudios. Hoy día lo venía escuchando, hubo recién un seminario internacional de Estadio Seguro donde venían a demostrar clubes como el Arsenal cómo estaban manejando este tema. Tal vez podrían darlo a conocer a esta comisión y no solamente a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Yo creo que ahí debiese haber un involucramiento mayor entre ambas partes, porque una vez el Ejecutivo puede terminar patrocinando algunos de estos proyectos de ley. Y yéndome después a un poco, yo creo que respondí a la diputada Santibáñez, al diputado Prieto, diputado Florcita Motúa, la poesía, la literatura, eso, la verdad es que no lo entendí muy bien, pero después me lo explica, ¿ya? Para ser bien franca y honesta. Y con respecto a usted, presidente, tal vez fue uno de los proyectos en que más me detuve, porque efectivamente, en esa época, estamos hablando 6 años atrás, más o menos 7 años atrás, 2012, nosotros hicimos un trabajo súper importante con la ANFA, porque a esa fecha, los fines de semana en todo Chile, el fútbol amateur participaban promedio 1 millón de futbolistas en el fin de semana. Puede que ese número haya crecido en estos años, pero es lo que uno ve en todos los barrios, de todas nuestras comunas, como el fútbol los sábados y domingos amateur es el que finalmente es un espectáculo súper propio de las comunidades, de los barrios, de las villas, de las poblaciones, etcétera. Ese es el promedio que en ese tiempo nosotros trabajamos con la ANFA. Y efectivamente ellos señalaban que el nivel de violencia era no solamente súper recurrente, sino que muchas veces era protagonizado por los mismos deportistas. Y de un nivel de violencia que terminaba con muertos. Y era una preocupación que empezamos a trabajar con una mesa que se armó en ese minuto. Después yo dejé el rol de intendenta. Incluso habían clubes
bajo el alero de la ANFA, que estaban viendo a través del gobierno regional, en ese minuto, del 2% de seguridad ciudadana, cámaras de vigilancia, los mismos árbitros no querían ir a arbitrar, los mismos vecinos tenían miedo. Fue un tema bien, y que yo creo que puede seguir dándose la misma conducta, no en términos generales, pero sí puede seguir existiendo esta misma preocupación, que claramente no solamente pueden haber inhabilidades, impedimentos para ingresar, sino que también mayores medidas de seguridad, desde lo comunitario y también desde el rol que se tiene que cumplir a través de las propias municipalidades. Desconozco, presidente, quiero decirle que estoy de acuerdo con usted. Hicimos ese trabajo en seguimiento con el directorio de la ANFA, y me da la impresión que después no sé si avanzando, pero es un temazo. Súper complejo, pero que en algún minuto hay que abordarlo. Sí, así es. Muchas gracias, ministra. Diputado Olivera. Sí, presidente, para tomar el acuerdo para invitar a alguien de Estadio Seguro y Secretaría del Interior. Y además quiero solicitar un oficio a la ANFA para saber cuánto es el promedio. Sí, oficiar a la ANFA para saber cuánto es el promedio de partidos de fútbol que se han jugado durante los últimos 4 años, o sea, como para tener una estadística de fútbol amateur. Y también yo oficiaría a Carabineros de Chile. Sí, para o saber, ojalá viniera alguno, pero lo que pasa es que están siendo citadas varias comisiones, entonces, pero para tener también por el número estadístico de cuántos son los partidos que ellos durante el 2019 les tocó resguardar. Hay un dato ahí, si quiere entregarlo, ministra, y le tomamos el acuerdo al tiro, que tiene que ver con lo que pregunta Erika. Súper interesante. En el último boletín de la ANFA entrega datos bien interesantes. Las 15 regiones señalan que hay 334 asociaciones que están adscritas a la ANFA, que significan, o sea, son 3.880 clubes, 1.189.385 jugadores y 13.006 partidos semanales. Es el último informe que ellos entregaron. Interesante el dato, a propósito de lo que plantea la diputada Olivera. La diputada Olivera pidió dos cosas. El oficio, en primer lugar, invitar, mientras usted responde, que tenemos que invitar para el análisis de este proyecto de ley de Estadio Seguro, obviamente al encargado de Estadio Seguro del gobierno. Y yo creo que al subsecretario, podemos invitar a uno primero y vamos construyendo, creo yo, si les parece, digamos. Entonces, al señor de Estadio Seguro, pero vamos por ahí, veamos quiénes son, a lo mejor hay carabineros especializados en el tema, preguntémosles primero a la gente de Estadio Seguro y de ahí entramos más adentro, para ser más eficiente en el tiempo de ellos también. Entonces, ¿habría acuerdo de ellos? Oye, ¿quién es la persona de Estadio Seguro, perdón? ¿Cristóbal? Ya, perfecto. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Y usted había pedido un oficio también? Dos oficios. Para oficiar a la ANFA, ya, para que nos envíe las estadísticas de los últimos 4 años, de cuántos son los partidos amateur y profesionales también si quiere. Bueno, pero esto es solo amateur, la ANFA. ¿Cuánto es el promedio de los partidos de fútbol amateur durante los últimos 4 años? Y a Carabineros de Chile, o invitamos a alguien de Carabineros de Chile para que también nos cuente de cuántos son los partidos que han tenido que resguardar durante el año 2019. Ok, entonces, ¿hay acuerdo en la solicitud de la diputada Olivera? Habría acuerdo. Diputado. Presidente, muchas gracias. Solamente para complementar el segundo oficio. En muchas comunas del país, el fútbol de los barrios es mucho más fuerte que el ANFA. Es decir, si usted va a Valdivia, en Valdivia el ANFA no es tan potente, en la comuna de Valdivia. La liga del fútbol rural, en muchas comunas rurales, es mucho más fuerte que el ANFA. ¿Ya? Organizado, la liga de fútbol sí, y también la liga vecinal. En el caso de Valdivia, el fútbol de los barrios tiene el 70% del fútbol que se juega en la comuna es gracias a la liga de los barrios. Así que yo pediría que se le preguntara, además, no sé si el CEREMI de cada una de las regiones, para que nos entregaran información respecto a eso, porque en definitiva es mucho más amplio y, insisto, es mucho más importante ese otro fútbol que el ANFA. En algunas regiones, seguramente.
no es el caso de la mía, pero precise el oficio y lo mandamos al tiro. ¿Y a quién iría el oficio? Es que en ese fútbol no va... No, claro, si tú quieres ver para ver el volumen de partidos que hay también, no solo los ANFA, ahora el no ANFA. Hay una Asociación Nacional de Fútbol Rural distinta a la ANFA. ¿Cómo se llama? ANFUR. Entonces, pidámosle a esa organización, si yo sé que existe, y ahí vamos a tener las dos que están organizadas, digamos, al menos, para tener cierta precisión. Lo otro lo podrían tener los Ceremi del Deporte, no lo sé. Pero partamos, claro, es muy difícil. Claro, ahí ya, pero pidámosle a la ANFUR, en los mismos términos, entonces, habría, claro, eso es verdad, son los mismos jugadores. ¿Había acuerdo? Hay acuerdo entonces en este otro oficio que pide, que solicita o que propone el diputado y la vaca. ¿Habría acuerdo? Tiene la palabra, ahora ha pedido la palabra el diputado señor Flora Alarcón. Ministro, usted habló de un organismo extranjeros que hablaban del tema estadio seguro. ¿Te acuerdas? La experiencia de... ¿Y a quién podríamos invitar de eso que sucedió? Ministra, usted habló de un organismo extranjero que también estaban en Chile con el tema de estadio seguro. Eso. Cuando se cite a este... Se apagó. Se le podría pedir que les entregue, les comparta un informe con respecto a este seminario, de las exposiciones que se hicieron, de las conclusiones que llegaron. Fue organizado por el Ministerio del Interior, presidente, y terminó hoy día. Sí, los encargados de seguridad. Vamos a tener al jefe de Estadio Seguro, con él tenemos que hacer profundizar el tema. Claro, sí, son los mismos. Se lo puedo pedir cuando venga. Claro. Yo quiero aprovechar de hacer otra pregunta. A propósito que no está el diputado Espinosa, pero siempre plantea un tema y lo planteó la semana pasada. Ministra, que Fidel Espinosa ha planteado en reiteradas oportunidades en esta comisión, los 2 años que llevamos en este periodo, y en la última sesión hizo una observación que me parece importante hacérsela a usted. Él ha planteado en reiteradas oportunidades el hecho de que la normativa respecto de la construcción fundamentalmente de estadios y canchas sintéticas, digamos, no se uniforma, y lo otro, que los hitos, los inspectores técnicos, ciertos oficiales de las obras igual tienen distintas opiniones o en buenos cuentas, claro, empresas que no tienen las condiciones, las capacidades, o hitos que no tienen las condiciones, capacidades, y terminamos pagando el doble por canchas que no valen, digamos. Ahí hay una cuestión oscura, irregular o mal regulada, digamos. No. Entonces él planteó la semana pasada que, pese a su requerimiento al Ministerio, más bien él ha visto un retroceso en esa materia por parte del Ministerio que un avance. Entonces yo aprovecho de preguntar porque entiendo que él le ha planteado el mismo problema al IND y también a la ministra cuando vino la primera vez, parece. Sí. Entonces, ministra, si usted tiene algún antecedente sobre eso, ahí su asesor le está informando con detalles. Sí, Matías me está informando, presidente, cuál había sido en particular el caso que gatilló esa declaración tan genérica del diputado Espinosa, y esa relación efectivamente con una cancha de una comuna de su distrito donde hubo una desvinculación delito que llevaba la obra, y que él se comunicó con nosotros internamente y que le estamos dando respuesta. Está bien. Y lo que plantea de fondo el diputado Espinosa, y que lo planteó la primera vez que yo me vine a presentar a esta comisión, y tuvimos más de 3 horas, yo creo que reunidos, ¿no? Él tiene toda la razón. Y pasa por hartas cosas. Pasa porque muchas veces en la construcción de recintos deportivos con financiamiento del Estado, las miradas de los arquitectos son distintos según de dónde se elabora el proyecto. Pasa porque hoy día en la Ley de Urbanismo y Construcción, artículo 8º, no está contemplado las especificaciones para construcción de recintos de mobiliario deportivo, especificaciones técnicas deportivas. Entonces se construye una cancha de handball sin las medidas del handball.
y queda inutilizable. Entonces ahí es donde hay que venir a ampliar y ahí viene nuevamente a hacer con las empresas contratistas, hacerle una ampliación del plazo, ¿no es cierto?, para que las pueda construir. O porque no se establece que la piscina pasa, por ejemplo, una piscina de la región metropolitana, que hubo un gasto enorme, años atrás, y creo que yo di el ejemplo en esa oportunidad, y en la mitad de la piscina, que decían que tenía estándares olímpicos, mide 1,20 m. Para poder hacer nado sincronizado, para poder hacer waterpolo, para poder competir en las distintas mediciones de la natación, usted necesita por lo menos 3 metros. Entonces la hicieron así. Porque, vuelvo a insistir, no se consideran estándares deportivos, aun cuando se diga que son infraestructura deportiva. Entonces nosotros en marzo, presidente, vamos a presentar, hoy día lo conversábamos con los representantes de los deportistas paralímpicos, que ellos son los que más sufren este tipo de malas construcciones, porque además no vienen adscritas a la norma de acceso universal, estableciendo estándares mayores, una norma que es muy básica y por lo tanto no se puede utilizar finalmente para el deporte para todos y no solamente para algunos. Nosotros en marzo vamos a ingresar una modificación al artículo 8, que ya lo estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, para que no solamente se especifique con respecto a la infraestructura deportiva qué se entiende por cada infraestructura, sino que además para ir estableciendo en el IND un hito en materia de infraestructura deportiva. Porque de repente es el Ministerio de Obras Públicas, de repente es el MIMBU, de repente son los gobiernos regionales, para establecer prototipos de diseño, que hoy día lo estamos haciendo, por ejemplo, con los polideportivos del Igirzano, se lo mostramos a los parlamentarios que nos acompañaron, donde el diseño se los entregamos a los municipios, porque muchos, y sobre todo aquellos que son representantes de comunas rurales o con dotación baja de funcionarios en los municipios, no tienen la dotación necesaria, por ejemplo, en las secretarías de planificaciones, y les cuesta mucho elaborar un diseño para un preproyecto y luego presentar el proyecto, sacar el RS, etcétera. Nosotros tenemos prototipos de diseño, los cuales hoy día nos estamos juntando con distintos intendentes, con distintos alcaldes, para construir el primero financiado por nosotros, estos polideportivos del Igirzano, que son realmente hermosos. Hoy día hay 2 funcionando en la región metropolitana, que es Los Espejos San Ramón, hay uno funcionando en Magallanes, está pronto a inaugurarse en enero Independencia y San José de la Mariquina, vienen 14 que se construyen el 2020 y terminamos el 2022 con 30 en todo Chile. Entonces, vuelvo un poco a la pregunta del diputado Espinosa. Tiene la razón, no está uniformado. A propósito de esa primera reunión, nosotros internamente tuvimos un trabajo en equipo que estableció, entre otras cosas, que había un problema de base legal, que es lo que estoy hablando de la Ley de Urbanismo y Construcción, que nosotros, así como otros ministerios, establecen en hitos especializados de lo que ellos hacen, construyen, diseñan, planifican, licitan, etcétera. Nosotros creemos que el IND tiene hoy día las espaldas técnicas y profesionales para ser un hito en materia de infraestructura deportiva que nos permita no solamente revisar bases de licitación, sino que también hacer recomendaciones y ver, que es la otra parte que nos va faltando, que sabemos que es una inquietud del diputado Espinosa, como aquellas empresas que quiebran, del diputado Espinosa, como aquellas empresas que dejan abandonadas las infraestructuras deportivas, que quiebran, se cambian de nombre, se cambian y vuelven a participar en las licitaciones del Estado y vuelven a adjudicarse proyectos. Eso es lo que a nosotros nos va faltando. Nosotros tenemos claro que en marzo vamos a tener que entrar por la Comisión de Vivienda, pero tal vez también debiésemos hacer una presentación, presidente, en esta comisión para especificarles a ustedes la modificación que hay que hacer a la ley en el artículo 8, cosa que realmente la infraestructura deportiva en nuestro país empiece a considerarse como tal y no como lo último que dejó finalmente el Estado, lo último que se le entrega a la comunidad, lo último que se le entrega a los deportistas de alto rendimiento. Son recursos de todos los chilenos, nosotros creemos que los podemos hacer eficientes y con dignidad. Perdón, diputado Alarcón, hemos llegado ya a la hora, usted ha pedido un segundo. Muy breve, Lo representamos, diputado, muy bien. Ministra, Diputado, prende el tema de la fiscalización. Es lo que estaba hablando, ¿no? ¿De la fiscalización de qué, perdón? Del mismo tema. Ah. Bueno, ese es un tema que yo señalaba que
la tercera patita de lo que en su minuto presentó el diputado Fidel Espinosa, y que dice relación con proveedores del Estado, explicaba un poco la situación, y acá no basta solamente, y hay que verlo, así como existe no solamente un portal, sino que como va existiendo una especie de catastro público, conocido, donde se pudiese ir estableciendo cuál es el comportamiento de aquellas empresas en materia de infraestructura que contratan con el Estado. Nosotros como Ministerio estamos viendo con quién más tenemos que interlocutar y coordinar para poder establecer un catastro único. Porque si lo hacemos solamente en deporte, que lo podemos hacer, a usted nadie le quita que en la partida del Ministerio de Vivienda que dice relación con espacios públicos, áreas verdes y plazas, donde también tienen implementación deportiva, también termina pasando lo mismo. Entonces debiésemos tener, o en el Ministerio de Obras Públicas, que muchas veces es el mandante en ciertas obras de la construcción de infraestructura deportiva, termine pasando lo mismo. Entonces ahí tenemos que ver qué servicios del Estado, instituciones, organismos están relacionados, los municipios, los gobiernos regionales. Se me están ocurriendo muchos que tienen relación con esto. ¿Cómo puede haber finalmente un catastro público con un seguimiento al comportamiento? Cosa que cuando no baste con un llamado a licitación, no baste con estar en el portal de Chile Compra, no basta con eso, sino que también hayan sanciones y se terminen eliminando distintos catastros. Muchas gracias, ministra. Hemos llegado al final de la sesión, estamos pasados. ¿Usted se quiere despedir? Yo sé. Muchas gracias, presidente. Medio minuto. Solamente agradecer estos 2 años que estuve participando en esta comisión. Lamentablemente tengo que dejarla. Mi comité va a anunciar quién me va a reemplazar. Asumo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y tengo topón de horario, ¿ya? Así que solamente agradecido por el gran ambiente que siempre se ha trabajado en esta comisión, agradecer a la Secretaría también por el apoyo que me prestaron mientras fui presidente de la comisión y obviamente a cada uno de los diputados y diputadas de esta comisión con la cual creo que generamos un lazo súper interesante. El trabajo de la comisión siempre fue de manera cordial y transversal, así que solamente agradecer y proceder a mi despedida. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lavaca. Nosotros muy agradecidos de usted también. Presidente. Yo quiero recordarles que hay plazo hasta el viernes para presentar indicaciones respecto al proyecto de ley del diputado Keitel. Presidente. Hemos acordado votar también el próximo martes en general el proyecto que así lo identificamos de la diputada Erika Olivera y el otro proyecto de la diputada Marisela Santibáñez en general el próximo martes y en particular el martes el proyecto del diputado Keitel, de manera que eso es. Para nosotros, le vamos a dar un minuto, menos, medio minuto para que no se ahogue. Para nosotros es un partido muy complejo el momento que estamos viviendo porque Marco es irreemplazable. Bueno, le puso el toque de humor. Muchas gracias, ministra. La sesión se levanta.